Capítulo 2. La epigenética antes de nacer. Nuestro cuerpo dispone de más de 200 tipos celulares y todos proceden de una sola célula original. Durante el desarrollo embrionario, la epigenética hace que una célula se convierta en neurona o en glóbulo rojo, pero, además, también puede dejar en nuestros genes huellas de las experiencias vividas por nuestros progenitores. En el origen de la vida, los organismos compuestos por una única célula fueron los amos del planeta durante mucho tiempo. Eran capaces de sobrevivir en las condiciones más inhóspitas, nutriéndose y multiplicándose a su antojo en un entorno nada fácil. Las primeras células aparecieron en la Tierra hace aproximadamente 4.000 millones de años, iniciando así la vida tal y como la conocemos. Estos organismos comenzaron un proceso evolutivo que les permitió ganar complejidad y adoptar rasgos heredables gracias al almacenamiento de información en moléculas de ARN que también llevaban a cabo funciones enzimáticas, en otras palabras, hacían a la vez las funciones de nuestro ADN y de nuestras proteínas. Unos 200 millones de años después de su aparición, el ARN dio paso al ADN, y con él surgieron las proteínas. Gracias a la fusión con otras células o por transferencia de genes por medio de virus, un grupo de células primitivas evolucionó hasta dar lugar a las células eucariotas, como las nuestras, que disponen de membranas internas y de un núcleo donde se almacena el material genético. Este hecho permitió un incremento sustancial en la complejidad celular que a su vez trajo el asociacionismo celular. Surgieron, así, los primeros organismos pluricelulares que, con el paso de millones de años y generaciones, evolucionarían hasta dar lugar a los animales, y entre ellos a los seres humanos. La selección natural, la evolución y sus mecanismos han llevado a los organismos pluricelulares a crecer en tamaño, en complejidad y en número de funciones. Una de las grandes ventajas del asociacionismo celular fue la diferenciación, proceso por el cual grupos de células próximas se transformaban en tipos celulares especializados que permitían desarrollar funciones específicas en beneficio del organismo. Esto amplió las capacidades de los seres vivos, añadiendo movimiento, adaptación, percepción del entorno y un largo etcétera. No sabemos a ciencia cierta cómo ni cuándo se originó la epigenética, pero sí tenemos claro, aunque de manera incompleta, que esta es esencial para esta especificidad celular. Gracias a ella, las células adoptaron formas, funciones y equilibrios nunca antes conseguidos. Algo parecido sucede cuando se origina un ser humano, todas sus células se forman a partir de una única célula primordial, que es el resultado de la fecundación. Desde la unión del espermatozoide y el óvulo, el embrión experimenta un complejo y asombroso proceso en el que la diferenciación, y, por tanto, la epigenética, tiene un papel protagonista. ¿Cómo se desarrolla un ser humano? Todo ser humano surge de una única célula original, el cigoto, que es el resultado de la fecundación de un óvulo por parte de un espermatozoide. Antes de eso, las células que dan lugar a óvulos y espermatozoides experimentan un proceso de división especial, llamado meiosis, que reduce su material genético a la mitad. Así, mientras que el resto de las células de nuestro cuerpo posee 2 juegos de cromosomas. 23 parejas, óvulos y espermatozoides, las células sexuales, solo tienen un juego, 23 cromosomas. De este modo, al unirse en la fecundación, el cigoto volverá a tener los 2 juegos de cromosomas, uno aportado por el espermatozoide y otro, por el óvulo. El cigoto es una célula madre totipotente, lo que significa que tiene la capacidad de dar lugar a cualquier tipo celular de nuestro organismo, además de a otras células madre. Para ello se divide mediante el mecanismo, normal, de división de las células eucariotas, la mitosis, un proceso por el cual éstas duplican su material genético y lo separan en 2 células hijas, que son idénticas genéticamente. A medida que el cigoto va experimentando una serie de divisiones sucesivas, va pasando de tener una estructura compacta y homogénea a presentar diferentes estructuras, ya que las células hijas se van especializando. A partir del estadio de 32 células se distingue una capa externa de células denominada trofoblasto, que originará parte de la placenta, otra parte se forma a partir del endometrio, la capa que recubre el útero de la madre,
y un grupo de células en el interior llamada masa celular interna, MCI. Después de un tiempo en estado de totipotencia, las células de la MCI comenzarán a diferenciarse en tres capas celulares llamadas ectodermo, mesodermo y endodermo, que más tarde darán lugar a los diversos tejidos y órganos. La MCI, además, nutre al trofoblasto, mientras que éste secreta un líquido hacia el interior del cigoto que genera una cavidad. Este proceso, especialmente a partir de la fase conocida como gastrula, tiene lugar en un medio inundado por moléculas de señalización destinadas a indicar a cada célula dónde está y hacia dónde ha de ir. Comenzando con la formación del sistema nervioso, el cigoto inicia procesos de expansión, plegamientos y diferenciación celular que llevarán a la formación de un embrión viable y, con el tiempo, de un ser humano plenamente funcional. Por lo tanto, pasamos de una masa de 16 células totipotentes e idénticas a un sistema vivo con más de 37 billones de células y centenares de tipos celulares diferentes. Si todas nuestras células provienen de una sola, ¿cómo pueden ser tan distintas entre sí una vez diferenciadas? ¿Cómo es el proceso por el cual estas células pueden seguir caminos tan distintos? Los semáforos del embrión. La diferenciación de células madre en tipos celulares especializados es el resultado de intrincados mecanismos moleculares, todos ellos basados en el principio de señalización celular. La señalización celular, los semáforos, y señales que permiten a una célula saber por qué vía ha de ir, se clasifican fundamentalmente en dos tipos: procesos de señalización por contacto, según el tipo de células que tiene al lado, o por moléculas que llegan del entorno. Un ejemplo de la importancia de la señalización celular se refleja en la formación del embrión temprano. Las células del trofoblasto y las de la masa celular interna ya expresan distintos tipos de genes. Mientras que las de la MCI expresan genes que las mantienen en un estado totipotente, de células madre, las células del trofoblasto sintetizan una molécula que les permite implantarse en el útero y formar la placenta. Aunque todavía no conocemos exactamente los mecanismos moleculares desencadenantes de estos cambios, durante los últimos años hemos podido comprobar que la epigenética es indispensable para estos procesos de activación de genes específicos en células concretas. Existen dos fenómenos epigenéticos bien estudiados en el desarrollo embrionario. El primero sucede durante las divisiones iniciales tras la fecundación y conlleva la pérdida casi total de la metilación del ADN. Este fenómeno se conoce como hipometilación global. A pesar de que esta metilación se recupera después de la implantación del embrión en el útero, se asume que el proceso de hipometilación es esencial para que las células dispongan de la capacidad máxima de convertirse en cualquier célula más adelante. Solo borrando todas las marcas represoras del genoma la célula es capaz de tener a su disposición todos los genes para elegir cuáles ha de poner en marcha y cuáles no. Cerca de una semana más tarde, esta metilación se recupera, coincidiendo con el momento en el que se empiezan a formar las células precursoras de los gametos. La importancia de la epigenética también se pone de manifiesto durante la generación de los tejidos y órganos del feto. Los mioblastos, por ejemplo, son células precursoras de otras llamadas miocitos, que son las que finalmente formarán la mayor parte de los músculos. Antes de diferenciarse a miocitos, los mioblastos presentan distintas modificaciones epigenéticas, como acetilación y metilación de histonas, que bloquean genes que son indispensables en las células musculares maduras y que, si se expresaran en ese momento, darían a esas células su identidad como miocitos. Esas marcas represoras se mantienen en su sitio gracias a ciertas proteínas. En un momento determinado del desarrollo, la cantidad de estas proteínas disminuye y, como consecuencia, comienzan a expresarse estos genes y a sintetizarse las proteínas específicas que permitirán al mioblasto convertirse en una célula muscular madura. Mecanismos similares ocurren en todos los órganos y tejidos. A medida que se suceden las divisiones tras la fecundación, las células reducen su capacidad y pasan de un estado totipotente, capaz de dar lugar a cualquier célula, a uno pluripotente, capaz de dar lugar a muchos tipos distintos, pero no todos, y de ahí a un estado diferenciado e irreversible. Y en ese estado diferenciado permanecerán el resto de su vida en el organismo. Para ello,
la célula debe silenciar determinadas regiones de su ADN y activar otras como mecanismo esencial para su transformación. Además, necesita que las marcas que emplea para hacerlo se mantengan división tras división. Como ya hemos mencionado, este efecto de permitir o no que un gen se active, junto con el hecho de que estos cambios puedan ser heredables para asegurar que las células hijas mantengan la identidad celular, es uno de los papeles fundamentales de la epigenética. La marca de nuestros padres. Como hemos explicado, durante las primeras divisiones celulares del cigoto se produce una profunda pérdida de metilación del ADN y otras marcas epigenéticas. Se cree que esta pérdida es necesaria para permitir a las células embrionarias disponer de plena capacidad de transformarse más adelante en cualquier célula del organismo. A medida que van adoptando cierta identidad, iniciando los linajes celulares que luego darán lugar a neuronas, células del hígado o de la piel, estas células van recuperando marcas epigenéticas hasta llegar al momento de la diferenciación celular. Hemos insistido mucho en que la epigenética participa activamente en la generación de la identidad celular. Sin embargo, hay una serie de marcas epigenéticas que no determinan el carácter de la célula, pero que sirven para marcar profundamente rasgos singulares del individuo a nivel biológico. El cigoto dispone de 2 juegos de cromosomas y, por tanto, de 2 copias de cada gen, una materna y otra paterna, son los llamados alelos. En la mayoría de nuestros más de 20.000 genes, no importa de dónde proceda cada copia, ambos alelos ejercen su función. Existen 2 grandes excepciones a esta regla. Recordemos que las mujeres disponen de 2 copias del cromosoma X, pero solo una de ellas se encuentra activa porque existe un proceso de silenciamiento aleatorio de una de las 2 copias. Al haber solo una copia útil de los genes de este cromosoma, mutaciones en él pueden generar graves problemas de salud, como veremos más adelante. La otra excepción de la regla es la llamada impronta genética. Un fenómeno por el que determinados genes se silencian o no dependiendo del progenitor del que procedan. Es decir, de las 2 copias del gen, solo una se convierte en proteína según sea del padre o de la madre. Por ejemplo, en el caso del factor de crecimiento insulínico tipo 2, IGF-2, que desempeña un papel relevante en el crecimiento del feto, solo una de las 2 copias del gen es funcional. La que viene del cromosoma paterno, el alelo materno se encuentra apagado. Entonces, se dice que este gen tiene una impronta materna. Si la proteína se produce a partir del alelo materno solamente, se dice que el gen tiene impronta paterna. Desde que en 1991 se descubrió el mecanismo de la impronta genética, la lista de genes improntados en mamíferos, y en especial en humanos, no ha dejado de crecer. En la actualidad se han descrito más de 120, y la mayoría de ellos controlan el crecimiento embrionario y neonatal. No obstante, se estima que podría haber hasta 1000 genes improntados, al menos en la fase embrionaria, por lo que aún nos queda mucho por descubrir en referencia a este asombroso mecanismo. La mayoría de los genes descritos que están sujetos a este tipo de regulación son improntados mediante metilación del ADN. Esta modificación, a la vez que permite a la célula adaptarse al ambiente, puede ser heredada por las células hijas, un factor que sería crítico a la hora de mantener el estado de impronta. Existe una complicación asociada a este mecanismo evolutivo. La mayoría de los genes de nuestro genoma tiene 2 copias, lo que significa que, en la mayoría de los casos, si una de las copias es defectuosa, la otra puede suplir sus funciones. En los genes improntados, al ser funcional solamente una de las 2 copias, la aparición de una mutación espontánea en el gen de la copia activa suele tener consecuencias devastadoras. El síndrome de Angelman y el síndrome de Prader-Willi son ejemplos prototípicos de esta situación. El cromosoma 15 posee una región que está sujeta a impronta genética. Esta región es vital para muchas funciones celulares y dispone de diversos genes improntados, algunos que expresan el alelo paterno y otros que expresan el alelo materno. Al expresarse solo un alelo, alteraciones en el alelo funcional generan 2 patologías distintas. El síndrome de Angelman se produce cuando existe un problema con la expresión de los genes de la línea materna, mientras que si los genes alterados son los de origen paterno,
se genera el síndrome de Prader-Willi. Estas patologías tienen síntomas distintos. La primera se caracteriza por un retraso mental severo, ataques epilépticos y problemas de movimiento, mientras que la segunda presenta un retraso mental más leve, alteraciones reproductivas, obesidad y normalmente diabetes. Los mecanismos epigenéticos muestran una vez más su importancia no solo a la hora de coordinar los grupos de genes que se deben activar o inhibir según el momento del desarrollo del embrión humano, sino también a la hora de determinar estrategias evolutivas indispensables para la supervivencia del individuo. En conjunto, la epigenética se comporta como el director de una orquesta, fundamental para que cada instrumento aparezca en el momento adecuado para interpretar la nota precisa. Solo mediante la exquisita coordinación y equilibrio se puede llegar a generar un ente tan complejo estructuralmente como un ser vivo. Pasando el testigo, epigenética transgeneracional. Llega el momento de hacernos la pregunta más importante, la que hace que la epigenética suponga una auténtica revolución, la que la convierte en una disciplina que literalmente se sitúa, por encima, de la genética. ¿Pueden los cambios epigenéticos llegar tan lejos como para transmitirse a nuestra descendencia? ¿Puede la herencia epigenética manifestarse en la vida adulta, demostrando que experiencias y circunstancias vividas por nuestros progenitores nos afectaron de alguna manera mientras estábamos en el útero de nuestra madre? Todo apunta a que sí. Los datos de las últimas décadas son fascinantes y dibujan un panorama esperanzador y revolucionario para el que todos nuestros conocimientos de genética se quedan cortos. La epigenética es hoy un campo muy activo de investigación en el que cada poco tiempo se descubren cosas nuevas. En el C. Han llevado a cabo estudios que han proporcionado datos muy reveladores. Algunos de estos datos se han generado en el laboratorio, pero otros han sido fruto de circunstancias históricas que nos han permitido observar cómo el ambiente y las experiencias vitales transforman la epigenética de forma tan profunda que son los descendientes quienes manifiestan las consecuencias. El ejemplo más clásico, que constituye el pistoletazo de salida para todos los intentos de desentrañar la influencia del ambiente en la expresión de los genes a través de las generaciones, es el de la hambruna invernal holandesa. El ejemplo de la hambruna holandesa. La Segunda Guerra Mundial fue uno de los episodios más negros de la historia de la humanidad. Cuando esta terrible guerra llegaba a su fin, en los Países Bajos se dio una circunstancia que tuvo grandes consecuencias biológicas. Desde noviembre de 1944 hasta su completa liberación el 7 de mayo de 1945, los Países Bajos fueron sometidos a un periodo de dura privación de alimentos. Durante este largo invierno, la Fuerza de Defensa alemana impuso un embargo sobre todos los transportes de alimentos destinados a la población civil holandesa. Este embargo solo permitía un acceso restringido de comida que obligó a la población a sobrevivir con tan solo el 30% de las calorías ingeridas normalmente. Esta circunstancia se vio agravada por un invierno especialmente duro, que congeló los canales de navegación, dificultando la distribución de los pocos alimentos disponibles. Durante esos meses, más de 10.000 personas murieron a causa de la desnutrición. Esta terrible situación, no obstante, dio lugar a un importante estudio científico a nivel de población. Gracias a que los Países Bajos disponen de un excelente sistema de sanidad y de un registro clínico impresionante, los científicos han podido trazar el impacto que la hambruna invernal holandesa tuvo sobre las mujeres embarazadas y estudiar cómo afectó la desnutrición a sus hijos y nietos. Uno de los primeros efectos que se observaron en los niños nacidos de madres que habían sufrido la hambruna era que su tamaño al nacer era menor. Sin embargo, esto solo ocurría en madres que habían padecido desnutrición en el último trimestre de gestación. Por contra, si las madres habían pasado hambre durante el primer trimestre y habían vuelto a una nutrición normal después, las que se quedaron embarazadas a principios de 1945, sus bebés nacían con un peso más o menos normal. Esto puede parecer lógico, pues el crecimiento fetal se acelera al final del embarazo y, por lo tanto, es la época de mayor necesidad de nutrientes. Pero la comunidad médica y científica pudo observar que, a pesar de que todos los bebés volvieron a tener una nutrición normal más o menos pronto, los que habían nacido más pequeños tendían, ya en edad adulta,
a seguir teniendo una estatura y un peso menor que los niños nacidos con pesos normales. Aún más sorprendente fue observar que los niños cuyas madres habían sufrido desnutrición en el primer trimestre del embarazo, a pesar de haber nacido con un peso normal, eran mucho más propensos a desarrollar obesidad de lo esperado. Una especie de memoria en sus genes quedó grabada por el hambre de sus madres, haciendo que, en su edad adulta, los mecanismos de utilización de nutrientes por las células se desajustasen, dando lugar a enfermedades como obesidad o diabetes. Cuando se analizaron a nivel molecular las secuencias génicas implicadas en los efectos heredados de la desnutrición, se comprobó que, efectivamente, el patrón de metilaciones del ADN de estos sujetos era aberrante. Pese a que los genes estaban intactos, sin mutaciones, y los niños no sufrieron ninguna precariedad en su infancia, su patrón de metilaciones era más parecido al de personas enfermas que al de individuos sanos. Al padecer las madres una severa desnutrición durante el embarazo, las células del feto tuvieron que variar la expresión de determinados genes, quedando a partir de ese momento, mal programados, con un patrón de metilación no habitual. Estos efectos transgeneracionales, presentes en los hijos e hijas nacidos de madres que sufrieron esta fuerte reducción de la disponibilidad de alimentos, acompañarán a esas personas el resto de su vida. Han quedado grabados a fuego en su ADN y, sorprendentemente, nuevos estudios llevados a cabo en sus propios hijos, nietos de las mujeres que sufrieron la hambruna, demuestran que algunos de los impactos del hambre siguen presentes 2 generaciones después. Todavía necesitamos profundizar en los efectos y posibles implicaciones, pero parece evidente que arrastramos marcas epigenéticas en nuestro ADN fruto de las experiencias de nuestros padres y abuelos. Efectos similares, aunque en sentido contrario, se pudieron observar en otro estudio poblacional relacionado con la alimentación. Överkalix es una región de Suecia bastante aislada que a finales del siglo XIX y principios del XX pasaba por periodos de una gran escasez de alimentos, seguidos por otros de considerable abundancia. Dado que existían pormenorizados registros de las cosechas y de la disponibilidad de alimentos de la región, los científicos pudieron estudiar cómo la ausencia o presencia de alimentos podría influir en las nuevas generaciones. En este caso, a diferencia de la investigación sobre la hambruna holandesa, pudieron observar cambios en la descendencia asociados a la calidad de la nutrición del padre y no de la madre. Los datos indican que si el padre había tenido falta de alimentos durante un determinado periodo de su infancia, sus hijos tenían menor riesgo de morir de enfermedad cardiovascular, mientras que si el hombre había comido en abundancia durante ese mismo periodo, su descendencia tenía un mayor riesgo de sufrir diabetes. Estos efectos seguían estando presentes en los nietos de esos hombres. Este ejemplo de nuevo pone de manifiesto la importancia de la epigenética. Para definir el destino del individuo, por su papel esencial no solo durante la gestación, sino también a lo largo de la vida de nuestros padres. A partir de estas observaciones, los científicos comenzaron a preguntarse si era posible que las situaciones de estrés en los progenitores, además de su nutrición, pudiesen provocar trastornos en la descendencia motivados por una regulación alterada de estos modificadores epigenéticos. La influencia de los padres. Siendo la depresión y la ansiedad 2 de los grandes males de las sociedades desarrolladas de hoy en día, entender si las vivencias y los hábitos maternos y paternos pueden alterar a la descendencia en ese sentido es vital a la hora de desarrollar intervenciones terapéuticas. Ya sea mediante el uso de fármacos o a través de cambios en los hábitos de vida, poder restaurar un epigenoma alterado en nuestra descendencia abre las puertas a mejorar la salud de la próxima generación. La mayoría de los datos de los que se dispone sobre cómo nuestras experiencias se heredan por nuestra descendencia, a excepción de casos como el de la hambruna holandesa o el de Överkalix, se han obtenido a partir de experimentos con animales de laboratorio. Diversos estudios han puesto de manifiesto que el estrés y la depresión en las madres alteran patrones epigenéticos en las crías. Uno de los estudios más famosos en este sentido es el llevado a cabo en 2004 por el investigador canadiense Michael Meany, que demostró que la manera en la que se comportan las hembras de rata con sus crías determina el grado en que éstas podrán lidiar con el estrés durante su etapa adulta. Existen varias conductas esenciales para el desarrollo postnatal de las crías de los roedores: la formación de un nido donde las crías puedan
Estar tranquilas y mantener una temperatura óptima, el lamido de sus ojos y la zona anogenital, y, finalmente, el cuidado higiénico y el contacto continuo con las crías. Hay madres que desarrollan estas conductas de manera muy activa y otras, mucho menos. Los científicos ya habían podido comprobar que madres, buenas, cuidadoras, tenían hijas buenas cuidadoras, y lo mismo ocurría con las, malas. Lo que hizo el equipo de Meani fue analizar patrones de metilación de genes en el cerebro de las crías dependiendo de la conducta de la madre. Para evitar el efecto de la genética y poder analizar únicamente la epigenética, puso a crías de madres malas cuidadoras con madres buenas cuidadoras y viceversa. Los sorprendentes resultados demostraron que el cuidado materno, en ambos casos, generaba cambios epigenéticos en un gen fundamental para la correcta respuesta al estrés. En particular, las crías que habían recibido buenos cuidados de sus madres eran más resistentes al estrés de adultas debido a una mayor expresión del receptor de ciertas hormonas relacionadas con el estrés. Además, las crías de madres poco cuidadoras pero criadas por madres buenas cuidadoras, al tener sus propias crías se comportaban como sus madres adoptivas, lo que demostraba la importancia del comportamiento materno a la hora de fijar unos esquemas mentales determinados en las crías. Es sorprendente comprobar que la actitud y el comportamiento de la madre sean capaces por sí solos de alterar la expresión génica en el cerebro de las crías. Estos fueron unos de los primeros datos experimentales sobre alteración epigenética por la conducta e iniciaron una época en la que la epigenética ha ido ganando más y más peso a la hora de entender los procesos normales y patológicos humanos. Además de la conducta de nuestra madre, sus experiencias también influyen en nuestro desarrollo. La placenta ha sido considerada clásicamente como un mero sistema de nutrición y filtrado de residuos del embrión, pero hoy se sabe que su función es mucho más compleja e importante en el desarrollo fetal. Al principio del capítulo comentábamos que parte de la placenta se desarrolla a partir de tejido de la madre y otra parte se forma a partir de células del embrión. Esto tiene una consecuencia particular. Existen placentas femeninas, cuando el bebé es una niña, y placentas masculinas, cuando es un niño. En este caso, parte de la placenta es femenina, con células con 2 cromosomas X, porque procede de la madre, pero la otra parte es masculina, con células con un cromosoma X y un cromosoma Y, porque la desarrolla el niño. Ahora sabemos que este hecho es importante de cara a filtrar el efecto del estrés materno. Gracias a estudios en roedores, la investigadora Tracy L. Vale, de la Universidad de Pensilvania, demostró que el estrés en hembras embarazadas alteraba un gen relacionado con la actividad epigenética. Este gen, que además era el único diferente entre placentas masculinas y femeninas de roedores, ha demostrado también ser diferente entre placentas masculinas y femeninas en humanos. El hecho de que el estrés materno altere los niveles de esta proteína epigenética implica una alteración enorme en los procesos genómicos durante el desarrollo fetal, transformando patrones epigenéticos completos en el cerebro de las crías. En el estudio, Vale y sus colegas encontraron que las ratas expuestas a estrés durante el embarazo dieron a luz a machos que tenían aumentadas las reacciones al estrés, y era debido a los cambios epigenéticos encontrados en las placentas masculinas. Todos asumimos que el estrés o hábitos nocivos como el consumo de alcohol o el tabaquismo son extremadamente dañinos durante el embarazo por sus efectos sobre el feto. Al ser la madre la responsable de la gestación, la mayoría de los estudios sobre efectos transgeneracionales de las experiencias negativas, incluyendo en ellas los malos hábitos o las enfermedades que pudiese padecer, se han realizado en madres gestantes. El papel de esos factores en los padres aún no ha sido bien estudiado. No obstante, en los últimos años se han obtenido resultados en el laboratorio que indican que la vida materna no es la única esencial para el feto, y que los niveles de estrés paterno también pueden predisponer a la siguiente generación a padecer determinadas enfermedades. El equipo de Isabel Mansui en Zúrich demostró en 2014 que el estrés paterno previo a la concepción altera patrones de microARN en el esperma, y que esto puede perturbar el desarrollo fetal posterior generando cambios metabólicos y conductuales en la descendencia. Lo más interesante de estos estudios es que el estrés se aplicó a los machos, los futuros padres, justo después de nacer, dejando el patrón de microARN alterado de por vida.
Efectos similares se han obtenido en otros experimentos en los que los machos eran estresados también durante su madurez. Aunque todos estos estudios son aún preliminares y necesitan un amplio desarrollo para comprender profundamente los cambios que ocurren y cómo son heredados por la descendencia, sus resultados parecen indicar que la salud de los padres es primordial a la hora de determinar el destino de sus hijos. Y no solo durante el embarazo, como hemos presupuesto durante mucho tiempo, sino también antes de la concepción. Estas investigaciones, además de incrementar nuestros conocimientos sobre la importancia de la epigenética y sus efectos en nuestra vida, nos ayudan a diseñar cambios, quizás solo conductuales mediante técnicas de reducción del estrés, que permitan que nosotros mismos vivamos mejor y que, además, reduzcamos la probabilidad de que nuestros hijos puedan padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes o problemas neurológicos como la depresión o el Alzheimer. Llegados a este punto, conviene hacer un inciso respecto a las enfermedades neurológicas. El sistema nervioso central humano, formado por el encéfalo y la médula espinal, es una de las más complejas y asombrosas maravillas de todo el reino animal. Su funcionamiento sigue fascinándonos y, aunque día a día desvelemos nuevas sorpresas acerca de sus mecanismos, sigue albergando numerosos misterios. Pero en lo tocante a la epigenética, el sistema nervioso no es diferente al resto de los sistemas fisiológicos humanos. Los modificadores epigenéticos tienen mucho que ver en la regulación de los procesos mediados por las neuronas y demás células nerviosas. De hecho, la plasticidad neuronal, fenómeno que permite que las neuronas establezcan nuevas conexiones y modulen los procesos por los que se comunican, es mucho más fácil de explicar si tenemos en cuenta el papel de la epigenética. Los estímulos externos, ya provengan de otras neuronas o del exterior, pueden poner en marcha la maquinaria epigenética, activando cadenas de eventos moleculares que marcarán el ADN de las neuronas, modificarán su patrón de ARN no codificante y tal vez produzcan cambios en las histonas que empaquetan el ADN. Con la regulación epigenética, la actividad de estas neuronas puede cambiar drásticamente y de forma rápida y duradera, y permitirle responder de formas que antes no podían. Esta respuesta al ambiente tan compleja puede explicarse mediante regulación génica estándar, sí, pero la epigenética explica que las neuronas y sus células acompañantes, las únicas que aún poseen capacidad de dividirse y establecer nuevas conexiones, transmitan estos cambios génicos a sus células hijas, o incluso utilicen moduladores epigenéticos que pueden viajar largas distancias, como hacen ciertos ARN no codificantes, para ordenar que dichos cambios se propaguen a más largo alcance. Las hormonas del estrés. La respuesta al estrés es un mecanismo destinado a responder de manera rápida frente a una situación peligrosa, que puede ser real, prevista o imaginada. Se basa en la activación de un eje hormonal, que se inicia en un área del cerebro denominada hipotálamo y termina con la producción de cortisol, la hormona del estrés, en las glándulas suprarrenales, como muestra la figura. Una concentración elevada de cortisol en sangre favorece los mecanismos adecuados para responder a un peligro, aumento de la atención, de la presión sanguínea y de los niveles de glucosa en sangre, y descenso de la función del sistema inmunológico y de la sensibilidad al dolor, entre otros. Sin embargo, si su concentración aumenta demasiado o se mantiene elevada por un tiempo excesivo, puede causar problemas de salud importantes, como síndrome de estrés postraumático, depresión, enfermedades cardiovasculares o Alzheimer. Alteraciones epigenéticas en este eje hormonal que limiten la posibilidad de devolver el cortisol a sus niveles normales son una de las causas de dichas patologías. Y, a su vez, modificaciones epigenéticas que permitan una mejor recuperación de los niveles de cortisol tras su activación podrían ayudar a prevenirlas. Aunque es relativamente fácil entender cómo la epigenética modula los cambios en un individuo adulto, comprender cómo se transmiten esos cambios a la descendencia no es un tema fácil, puesto que requiere que salvemos un obstáculo importante, el fenómeno de reseteo, que sufre el epigenoma en su etapa fetal. ¿Cómo puede transmitirse la señal registrada por las células nerviosas hasta las células germinales del individuo, de forma tan duradera como para resistir todos y cada uno de los procesos químicos que tienen lugar durante la fecundación,
y mantenerse a lo largo de las múltiples divisiones celulares que darán lugar al nuevo organismo. Nos hallamos aquí ante uno de los mayores escollos a la hora de intentar comprender la epigenética transgeneracional. Es evidente que existen ejemplos, pero todavía hay que rellenar algunos huecos. Enfermedades con base epigenética. La epigenética es vital en el correcto desarrollo del embrión, y puede ser modulada, para bien o para mal, por las vivencias y el estado de salud de nuestros progenitores. Aún desconocemos multitud de estos mecanismos y cómo se heredan, pero hay algunos casos que nos han permitido profundizar en procesos complejos del desarrollo de nuestro cerebro. Un ejemplo es el síndrome de Rett, una enfermedad minoritaria que afecta casi exclusivamente a mujeres. En 1999 el laboratorio de la médica Jude Sock dio con la causa de dicha patología, una mutación espontánea en un gen cuya función principal es epigenética. El síndrome de Rett está causado, en la mayoría de los casos, por un cambio de una sola letra dentro de la enciclopedia que es nuestro ADN. Pero ese pequeño cambio se da en un gen responsable de producir uno de los directores de orquesta más importantes de nuestro genoma, la proteína MSP2. ¿Y qué hace MSP2 para que una mutación en su gen cause tantos estragos? Pues digamos que este gen es un interruptor de muchos otros genes. La proteína MSP2 es vital para la adecuada afinación de la orquesta que representa nuestro cerebro. Apenas empezamos a vislumbrar su importancia, pero ya se relaciona con muchos procesos patológicos como la depresión, el Alzheimer o la adicción a drogas de abuso. El gen MSP2 se localiza en el cromosoma X. Recordemos que las mujeres tienen 2 copias, y que cada célula de una mujer silencia de forma aleatoria una de ellas, dejando la otra copia funcional. En la mayoría de los casos, una mutación en el gen MSP2 en un embrión masculino hace que éste sea inviable, al tener solo una copia del gen. Pero en un embrión femenino se produce un caso de mosaicismo, es decir, algunas células tendrán el cromosoma X defectuoso, con el gen MSP2 mutado, y producirán una proteína alterada, pero otras tendrán activo el cromosoma X sano. Esto genera un efecto muy complejo en la enfermedad, ya que, aunque diferentes niñas tengan la misma mutación en el gen, su cuadro clínico puede ser tremendamente distinto. En la actualidad no se dispone de terapias adecuadas para tratar el síndrome de Rett, pero el futuro es esperanzador. En 2007, el laboratorio del genetista Adrian Bird demostró que los rasgos de la enfermedad podían revertirse si se volvía a los niveles adecuados de MSP2 en las células de ratones mutantes. Este hecho, junto con el descubrimiento de que las neuronas con la mutación no mueren, sino que simplemente no funcionan bien, ha abierto una carrera contrarreloj en la que varios laboratorios intentan atacar la forma mutada de MSP2 de manera diferente, bien activando los cromosomas sanos, silenciados en células mutantes, bien mediante fármacos epigenéticos que pueden mimetizar la función de MSP2, bien mediante terapia génica que reemplace el gen mutado. Existen otras muchas enfermedades del desarrollo del sistema nervioso con base epigenética, como el síndrome de Soutous, el síndrome de Rubinstein-Taybi o diversos trastornos del espectro autista, además de otras muchas enfermedades en la edad adulta. Todas ellas ponen de manifiesto que la epigenética, y especialmente la epigenética del cerebro, es una herramienta indispensable para coordinar y gestionar toda la maquinaria de creación de redes celulares, de activación de genes y de interacción entre células. Pero la plasticidad de la epigenética y su capacidad de ser moldeada no se da solo en la fase prenatal, sino que nos acompaña toda la vida en un proceso evolutivo que permitirá que envejezcamos de manera sana o no, condicionando nuestro futuro y el de nuestra descendencia. Es reversible la diferenciación celular. La biología del desarrollo estableció el dogma de que una célula, una vez diferenciada, no es capaz de volver a un estado de pluripotencia. Es decir, la diferenciación es irreversible. No obstante, el médico japonés Shinae Yamanake y su colaborador Kazutoshi Takehashi descubrieron en 2006 un mecanismo por el cual se podía forzar la vuelta atrás. Mediante la expresión obligada de 4 genes, conocidos como factores de Yamanake, una célula diferenciada no sexual, por ejemplo, una célula de la sangre,
regresaba a un estado de pluripotencia que le permitía volver a dividirse y diferenciarse en multitud de linajes celulares. Estas nuevas células, conocidas como células madre pluripotentes inducidas, están revolucionando la medicina moderna y permiten soñar de una manera fehaciente con terapias de regeneración de órganos, con la reparación de lesiones medulares o con su utilización como base para trasplantes de sangre y médula. Su interés radica en la posibilidad de obtener células del propio paciente, transformarlas en células madre pluripotentes y luego hacer que se diferencien hasta dar lugar a las células de interés, las que necesite el paciente para curar su enfermedad.